Estimados estudiantes, hoy es el segundo día de avance de materia. Ayer tenían una lectura, la cual tienen que analizarla y enviar sus comentarios y respuestas en el transcurso del día. Por lo tanto, el análisis de esta lectura la realizaremos posteriormente. El tema que estudiaremos hoy y que desglosaremos a mayor detalle en el transcurso de los siguientes días es el de factores de riesgo. Pero previamente recordaremos algunos conceptos básicos. ¿Qué es peligro? Peligro es cualquier condición o acto del que puede esperarse con bastante certeza que cause o que sea la causa de daños físicos o daños a la propiedad. Esa es una de las definiciones. También les he puesto otras definiciones para que la entiendan de mejor forma. Ustedes pueden escoger cuál les gusta más. Otra definición entonces es fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad o al ambiente de trabajo o una combinación de estos. Riesgo. Ahí también les he puesto 3 definiciones. Vamos a ver solo una. Es el grado de probabilidad de que ocurran estas pérdidas, la exposición a una posibilidad de daño físico, ya sea lesión o enfermedad, o daño a la propiedad. Aquí les he puesto una diapositiva donde pueden ver una gráfica de un ejemplo de peligro, donde está una señora viendo a una víbora encerrada. Ahí hay un peligro, pero ya tenemos riesgo cuando la víbora está suelta, porque sí existe una probabilidad de que esta víbora vaya a picarla a la señora. Todas las definiciones o todo lo que se pueda, siempre vamos a comparar con lo que nos dice la ley en Bolivia y por qué tenemos que regirnos a ella. El decreto ley 16998, que es la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, nos dice que riesgo industrial u ocupacional es un estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Bueno, entonces, en resumen, podemos decir que todo peligro es un potencial de que suceda, de que se pueda dar algún daño. Y un riesgo es aquella probabilidad de que este peligro sí ocurra, ¿no? Y algunos toman en cuenta no solo la probabilidad, ¿no?, sino también las consecuencias que van a tener y la severidad de los daños. Otra definición importante es la de accidente. Es un evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente de trabajo. Otra definición, incidente. Es un evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. Es decir, en resumen, un incidente es un evento no planificado, pero que no produce daños a personas, a bienes o a instalaciones. Y un accidente es igual un evento no planificado, pero donde sí han habido pérdidas. Estas definiciones se han estado manejando hasta los últimos años, pero a partir del año pasado, en la ISO 45001, se ha denominado incidente, les he puesto ahí la definición, que son los sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen como resultado lesiones y o deterioros, ¿no? Entonces aquí está abierta porque podrían tener. Entonces aquí vemos que incidente se maneja el concepto antiguo y además pone como parte de también haber tenido un daño, ¿no?, como accidente. Es decir, que manejan tanto el concepto de incidente como accidente en uno. Sin embargo, fíjense la nota 1, que es lo que dice: en ocasiones se denomina accidente
a un incidente donde se han producido lesiones y o deterioro a la salud. Entonces permite esta norma, permite también los conceptos que hemos explicado hace un momento, ¿no? Que accidente es cuando ya hay pérdida, e incidente cuando no. Y eso está en la nota 2, donde llaman a un incidente como un cuasi accidente. Entonces al final la norma no se cierra, permite ambas definiciones, ¿no? Que se denomine a todo incidente, o que uno pueda hacer la diferencia entre un incidente y un accidente, o un cuasi accidente y un accidente. Eso entonces es de acuerdo a la organización define, o el consultor o la persona que esté trabajando en algún procedimiento, cómo denominar. La cosa es que se tenga claro los términos que van a usar y todos tengan claros los términos. Y bueno, siguiendo con el concepto de que es un accidente de trabajo, es todo daño que se va a realizar en el lugar de trabajo o realizando un trabajo, y también al trasladarse hacia el trabajo, ¿no? Y la ley también nos dice eso en Bolivia, que se denomina también accidente de trabajo cuando algún empleado se traslada de su domicilio al trabajo o viceversa, ¿no? Del trabajo a su domicilio. Otras definiciones importantes son las de lesión, que es una disfunción o detrimento corporal causado por un accidente o una enfermedad ocupacional, y las lesiones pueden ser leves, graves o fatales. Leves cuando se tiene menos de una jornada de trabajo y se la puede curar con primeros auxilios. Grave cuando se tiene incapacidad laboral por más de una jornada de trabajo, y fatal cuando ya tenemos muerte. Ahora, en todo lo que es seguridad y salud ocupacional, siempre vamos a tratar de prevenir, ¿no? Lo primero que hay que hacer es una gestión de prevención. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, identificando todos los peligros, y posteriormente vamos a evaluar los riesgos. ¿Por qué evaluamos los riesgos? Porque existe una probabilidad de que suceda, ¿no? Entonces, que quede bien claro ese concepto. Los peligros se identifican, los riesgos se evalúan. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a analizar todas las actividades que realizamos. Tenemos que igual ver cómo son nuestras instalaciones y los equipos que tenemos que utilizar. Después se evalúan los riesgos y posteriormente se establecen las medidas de control. Al final vamos a ver cuáles son las medidas de control a tomar. Ahora, viendo cuáles son los factores de riesgo según los tipos de peligros que tenemos, vamos a tener peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, naturales, psicológicos y sociales. ¿Cuáles son los factores de riesgo físico? Son todos aquellos que provienen de energías mecánicas. Entre esas están el ruido, que es todo sonido molesto, las temperaturas extremas cuando se realiza trabajos en demasiado calor o en lugares muy fríos, iluminación, vamos a ver qué niveles de iluminación se requieren para realizar los distintos trabajos, la presión atmosférica, y eso vemos, ¿no? Aquí en Bolivia hay muchas empresas mineras que trabajan a más de 4.000 metros de altura, y los empleados sufren, ¿no? De soroche, como pueden ver en el dibujo, les afecta al realizar el trabajo. La radiación, tenemos radiación ionizante y no ionizante, vibraciones,
Luego, el factor de riesgo químico. ¿Cuáles son estos? Son los que provienen de la manipulación, uso y almacenamiento de sustancias químicas. ¿Y esto por qué se da? Por la inhalación de gases y vapores, por absorción o ingestión de sustancias químicas, lo que puede ocasionar intoxicaciones, quemaduras, dermatitis, etc. Otros factores son los de riesgo biológico. Estos provienen de seres vivos, micro o macroscópicos patógenos, tales como los virus, hongos, bacterias, y que nos van a ocasionar enfermedades. Y los macro pueden ser también los ratones y otros animales que también nos pueden causar enfermedades. Los factores de riesgo ergonómicos son aquellos que provienen de las personas y su medio de trabajo. Entonces ahí están las malas posturas, la realización de fuerza, trabajos repetitivos, trabajos a velocidad, aceleración, carga dinámica. También aquí tenemos lo que son vibraciones. Los factores de riesgo psicosociales son los que provienen de las relaciones humanas, por la intensidad de trabajo, inestabilidad de trabajo, fatiga, síndrome ansioso depresivo. Entonces esta carga psíquica social contribuye a que ocurran accidentes de trabajo, a que el empleado esté estresado, a que tenga insatisfacción laboral. Los factores de riesgo natural son los que son generados por la naturaleza, como ser las tormentas eléctricas, inundaciones, terremotos y otros. Los factores de riesgo psicológicos son aquellos que afectan al comportamiento del trabajador, y ahí están, por ejemplo, las preocupaciones, los miedos. Por ejemplo, a una persona que tenga miedo a la altura no le vamos a hacer trabajos en altura, ¿no? Luego, los factores de riesgo sociales. Ahí están los riesgos que vienen de asistir a fiestas, acudir a bares o frecuentar lugares de mala reputación. Los factores de riesgo eléctrico no los hemos mencionado anteriormente, pero estos podrían entrar dentro de los riesgos físicos, pero los estamos poniendo aparte porque son una parte importante de los accidentes de trabajo. Entonces los vamos a analizar como uno, y ahí tenemos a los riesgos que provienen por la manipulación de alta tensión, de baja tensión o por exposición a electricidad estática. ¿Cómo vamos a controlar todos estos factores de riesgo que tenemos? Vamos a controlarlos. Se pueden controlar de distintas maneras. Uno de esos es alejándonos de los peligros que causan estos riesgos, pero en el caso de trabajo muy difícil, ¿no? Porque tenemos que estar con ellos. Y otra forma es la de aplicar la pirámide de controles. ¿Cuál es esta pirámide? Esta pirámide es la que ven en su diapositiva, y lo que nos dice es: el primer paso que tenemos que hacer es eliminar ese peligro. El segundo paso, la sustitución. El tercero, los controles de ingeniería. El cuarto, la señalización, advertencias y controles administrativos. Y el quinto y último, y que es el último paso que deberíamos hacer, es recién dotar de equipos de protección personal. En el transcurso de las clases vamos a ver a mayor detalle cómo aplicar estos controles. Por el día de hoy vamos a quedar aquí. En los siguientes días vamos a analizar cada uno de estos factores y qué parte de
la legislación tenemos que aplicarla para poder cumplir con la normativa boliviana y además para salvaguardar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Estamos entonces